Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Juvenil. ¿Qué es la diabetes? La diabetes mellitus tipo 1 se produce por tener una insuficiente cantidad de hormonas llamada insulina, que se necesita para normalizar el nivel de azúcar glucosa en la sangre. Por eso, el niño con diabetes tiene unos niveles de glucosa en sangre, glucemia, superior a los normales. Tipos de diabetes. Existen varios tipos de diabetes. Cuando se trata de niños, el 90% padecen de diabetes mellitus tipo 1, debido a un déficit de producción de insulina. Es conveniente saber que hay otro tipo de diabetes mellitus, la tipo 2, que no precisa habitualmente insulina para su tratamiento y que acontece preferentemente a personas mayores. Epidemiología de la diabetes tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad que cada vez se presenta con más frecuencia. El aumento ha sido más llamativo en niños menores de 5 años. En las diferentes comunidades autónomas cada año se diagnostican al menos de 10 a 25 niños por cada 100.000 menores de 14 años. Utilización de los alimentos. El primer paso para comprender la diabetes es entender cómo el cuerpo utiliza el azúcar, los alimentos que lo proporcionan y las consecuencias de la falta de insulina. Las personas necesitamos tomar alimentos que nos van a proporcionar la energía necesaria para el funcionamiento de los diversos órganos del cuerpo, corazón, cerebro, riñón, músculo, etc., permitiendo a su vez renovar las partes del organismo que se van gastando. En los niños los alimentos tienen además una función importante como es la de permitir el crecimiento y desarrollo del cuerpo. El cuerpo humano precisa de los alimentos que le permiten el crecimiento y funcionamiento de los diversos órganos del cuerpo. Los alimentos que tomamos tienen fundamentalmente distintas proporciones de hidratos de carbono o azúcares, proteínas y grasas. Los hidratos de carbono se encuentran preferentemente en el reino vegetal, legumbres, frutas, harinas, etc. Las proteínas y las grasas se encuentran preferentemente en el reino animal, carnes, pescado, huevos, etc. Como los alimentos no pueden ser aprovechados directamente por el organismo, el aparato digestivo, estómago e intestino se encargan de transformarlos en sustancias más pequeñas, si son los hidratos de carbono, en un azúcar llamado glucosa, que pueden así pasar a la sangre para ser utilizados adecuadamente. La corriente sanguínea lleva glucosa hasta las células y éstas la utiliza como fuente de energía, fuente de producción de energía inmediata, y la sobrante se almacena en el hígado y músculos en forma de glucógeno, constituyendo una energía de reserva. Por fin, cuando estos depósitos ya están llenos, el exceso de glucosa se transforma en grasa y se acumula. Las proteínas se utilizan fundamentalmente para el crecimiento y desarrollo en niños y para responder las partes gastadas del cuerpo. Las grasas constituyen la energía de reserva del organismo. Fluctuaciones normales de la glucosa. Como la glucosa es tan importante para el cuerpo humano, podrá realizar sus funciones. Intenta mantenerla en la sangre en valores próximos a 70 o 110 miligramos sobre decilitro. Ya hemos visto que después de la comida, los hidratos de carbono son transformados en el tubo digestivo en glucosa,
que es absorbida al torrente sanguíneo. La glucemia asciende después de las comidas, de 1 a 2 horas después como término medio, y esto origina una respuesta del páncreas que envía insulina para introducir en la glucosa de las células, permitiendo así tener de nuevo un valor de glucosa en la sangre normal, 70 o 110 miligramos sobre decilitro. ¿Qué ocurre durante el ayuno? Cuando hace varias horas que no se ha comido y la glucosa sanguínea comienza a descender, el cerebro envía órdenes a ciertas glándulas del organismo para que liberen sustancias hormonales, glucagón, adrenalina, cortisona y hormona del crecimiento, que consiguen al actuar sobre el hígado y los músculos. Liberan la glucosa almacenada en ellos y aumentarla en la sangre para que llegue más cantidad de azúcar al cerebro. Cuando la glucosa sanguínea es baja y el almacenamiento de glucosa en hígado y músculos también es bajo, entonces la mayoría de la energía procede de la degradación de la grasa. Esto sucede en el ayuno prolongado y por eso se adelgaza durante la privación de comidas. Cuando la grasa se usa como principal fuente de energía, el hígado la convierte en cuerpos cetónicos, entre los que se encuentran la acetona y van a la sangre y de ahí son eliminados por la orina y por el aliento. La insulina. Veíamos cómo el cuerpo humano, la corriente sanguínea lleva la glucosa hasta las células para ser consumida por estas como fuente de energía o para almacenarse, pero la glucosa no puede entrar en las células si no existe la llave, que es la insulina. La insulina se produce en la glándula del órgano llamado páncreas. El páncreas libera la insulina a la sangre siempre en relación a la cantidad de glucosa que hay en ella. Así, cuando la glucemia se incrementa después de las comidas, se origina la respuesta del páncreas, que también incrementa la liberación de insulina, la cual conduce la glucosa al interior de las células. Déficit de insulina. Cuando se tiene menos cantidad de insulina por no funcionar bien el páncreas, se dificulta el transporte de la glucosa al interior de las células de los órganos y ésta queda en la sangre, aumentando su nivel por encima de valores normales, a la vez que las células no tienen energía suficiente para funcionar adecuadamente. Ante esta situación, el organismo utiliza como fuente de energía a la grasa, por lo que se producen cuerpos cetónicos. Glucosa en el riñón. La sangre circula por todo el organismo y llega hasta el riñón, donde se filtra y se elimina, eliminando las sustancias que le sobran. En la glucemia es normal, el riñón no deja de eliminar glucosa por la orina, pero cuando la glucemia está aumentada, como ocurre en la diabetes, aparece glucosa en la orina y es un reflejo de los niveles que había en la sangre cuando se filtró. Esto ocurre cuando la glucemia supera como término medio los 160 a 180 miligramos sobre decilitro, a lo que se llama umbral del riñón para la glucosa. Pondremos un ejemplo para entenderlo mejor. Hay un gran río que al final tiene una presa y solo si el agua del río sube atraviesa la presa. El riñón actúa como esta presa. Cuando la glucosa sanguínea es normal, la presa del riñón no deja pasar la glucosa y no hay glucosa en la orina. Si la glucemia supera los 180 miligramos sobre decilitro, la glucosa aparece en la orina. Cuando mayor es la cantidad de glucosa que hay en la sangre, mayor es la derrama sobre la presa del riñón, con la mayor cantidad de glucosa en la orina. Sí, el término umbral renal de glucosa expresa
el nivel de glucosa por encima del cual aparece glucosa en la orina. Este umbral puede variar de unas personas a otras y en algunos casos ser incluso superior a 200 o inferior a 165 miligramos sobre decilitro. Ahora, espera, esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme para siempre de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.